Diputada María Rosa Martínez. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, testigo, por estar presente en esta sesión de la comisión. Bueno, nosotros la hemos convocado porque estamos trabajando con el proceso de acusación a la obra social del Poder Judicial de la Nación. La primera pregunta es: ¿en qué lugar del Poder Judicial se desempeña? Bueno, actualmente me desempeño en el Centro de Justicia de la Mujer de La Boca, que depende del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Nos vamos a referir a la pregunta es: ¿cuál es la patología que posee su hijo por el cual está solicitando, requiriendo los servicios, las prestaciones de la obra social del Poder Judicial? Mi hijo fue diagnosticado del trastorno del déficit de la atención con hiperactividad. ¿Cómo considera que está haciendo esa atención? ¿A partir de qué momento empezó a ser atendido por la obra social del Poder Judicial de la Nación? Bueno, yo soy afiliada desde 2005, que fue cuando ingresé al Poder Judicial, y en el 2011 nació mi hijo, mi único hijo, y ahí inmediatamente lo afilié. O sea, yo soy afiliada titular, mi número de afiliada es el 50264. Y bueno, a partir del año 2017 se le sacó el certificado de discapacidad porque notábamos ya que venía como un trastorno en el desarrollo, presentaba como retrocesos en el habla, presentaba retrocesos en el control de esfínteres y bueno, nos derivaron a un pediatra del desarrollo en el Hospital Italiano, que es el pediatra de cabecera de mi hijo. Y ahí le mandó realizar un psicodiagnóstico a los 6 años y ahí le diagnosticaron trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bueno, a partir del 2017 le sacamos el certificado único de discapacidad y arrancamos con toda la presentación de papeles ante la obra social porque requería de ciertos tratamientos. En ese momento él tenía psicopedagogía y fonoaudiología, que eran prestadoras del Poder Judicial, y también requería acompañante terapéutico y escolaridad. No requería maestra integradora, pero sí la neuróloga prescribió un colegio en especial, que es un colegio privado, que es el Instituto Esteban Gascón, porque tiene ciertas características que iba para el diagnóstico que tiene mi hijo, ¿no? Tiene muy pocos niños, era ideal para él. Entonces solicitamos a la obra social que nos cubre escolaridad y también transporte escolar en ese momento porque él no podía estar en transporte público por su hiperactividad. Bueno, presentamos todos los papeles para que el segundo grado ya arranque con todos los tratamientos y bueno, demoró un mes y pico en salir la resolución anual de presidencia y al principio era un trámite sumamente burocrático porque los reintegros eran por cheque en ese momento, en ese año. Entonces teníamos que ir a tesorería, de acuerdo al mes nos fijábamos, bueno, a ver, suponemos que va a estar el famoso cheque, íbamos, preguntábamos a tesorería y muchas veces el cheque no estaba y teníamos que ir en horario laboral, porque teníamos que ir a horario bancario, yo necesitaba cobrar ese cheque, yo soy madre soltera, el padre de mi hijo hizo abandono desde el nacimiento, y de hecho tengo una causa en trámite actualmente en el Juzgado Civil 87 por privación de la responsabilidad parental por abandono del nacimiento del padre de mi hijo. Yo soy único sostén de mi familia y realmente necesitaba ese dinero. Siempre lo fui. Bueno, esto me demandaba ir en el mes 2 o 3 veces a la obra social para ver si estaba mi cheque, para poder cobrarlo. Después con la pandemia, lo que sucedió es que hubieron demoras de aproximadamente 4 meses. Yo, la verdad, esta situación me trajo mucha angustia, mucha desesperación. Yo no tenía cómo pagar el tratamiento de mi hijo. Tuve que recurrir a un familiar porque yo el tratamiento de mi hijo no lo podía suspender porque él justamente me abonaba en escolaridad en ese momento
y la escuela continuaba en la pandemia. Entonces yo necesitaba pagar el colegio y la acompañante terapéutica que realizábamos también el tratamiento de manera virtual y de alguna manera tenía que costear, porque no podía interrumpir el tratamiento. Quienes acompañamos a personas con discapacidad, a hijos con discapacidad, sabemos que si interrumpimos el tratamiento, esto genera un retroceso porque cuesta mucho el avance. Mi hijo tiene una condición que con el tratamiento se mejora, pero es muy lento el avance y si yo suspendo un mes de tratamiento, trae un problema muy grande en el desarrollo de mi hijo. Bueno, en la pandemia tuve 4 meses aproximadamente de demora y lo que se logró con la pandemia es que nos hicieran la famosa transferencia bancaria que hasta ese momento era por intermedio del cheque. Bueno, luego en el año 2022, octubre y noviembre del 2022, hubieron también demoras en los pagos. Yo tuve que utilizar mi aguinaldo para poder pagar el tratamiento de mi hijo. No me pude ir de vacaciones porque me terminaron pagando octubre y noviembre en enero. Cuando me pagaron ya no conseguí nada, nos íbamos, para mi hijo es muy importante irse de vacaciones, porque bueno, él necesita también distenderse porque nosotros realizamos terapias absolutamente todos los días de la semana, hasta a veces 2 veces a la semana, y realmente es muy agotador para él, entonces necesitábamos irnos de vacaciones, pero realmente no pude, porque cuando me pagaron no conseguí, ya era enero y no conseguí nada, porque yo justamente me había tomado enero la feria judicial. Así que bueno, esos fueron los problemas de reintegro que tuve con la obra social. ¿Conoces a otras personas afiliadas a la obra social del Poder Judicial de la Nación que tengan situaciones similares? Sí, conozco. Bueno, durante la pandemia, en virtud de esta incertidumbre ante la falta de pagos y la desesperación, armamos un chat de WhatsApp. Somos 11 personas, aproximadamente 11 padres y madres de personas con discapacidad que atraviesan la misma situación que atravieso yo. Y bueno, vamos conversando periódicamente. Y bueno, hablamos sobre nuestras preocupaciones, sobre cómo son los reintegros, qué hacemos. De hecho, en esa época hasta hay algunos compañeros que, dijimos, bueno, ¿necesitas pagar el tratamiento? Bueno, ¿quién puede poner plata para costear el tratamiento? Porque realmente la situación en la pandemia fue desesperante. Y la verdad que nunca hubo un justificativo de por qué no nos estaban abonando esas prestaciones en la pandemia. ¿Quién era el interlocutor durante esas situaciones o la interlocutora? No, nosotros mandábamos mail de reclamos a atención al afiliado y al área de discapacidad, pero nunca hubo, digamos, una respuesta de por qué no nos pagaban, del justificativo de por qué de no la prestación. O sea, no hay un diálogo, una comunicación fluida con ningún directivo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. No, yo nunca lo tuve. Siempre he ido a la parte de discapacidad porque nos mandan a esa área, a la parte de atención al afiliado que está junto con discapacidad. Nunca me atendió absolutamente ningún directivo. Siempre, esto es una apreciación personal, siempre me sentí expulsada. Fue la sensación que tuve porque la verdad que, vuelvo a repetir, quienes tenemos hijos con discapacidad, es muy angustiante ya la situación. A nadie le gusta que te digan que tu hijo tiene una condición y que esa condición es de por vida. Y la verdad ya es sumamente estresante y angustiante esta situación. Y bueno, y ir a la obra social, que vos querés buscar una respuesta porque necesitas una respuesta porque es el tratamiento de tu hijo y no encontrarla, es realmente sumamente angustiante. Yo la sensación que me dio es que me estaban expulsando. O sea, nunca encontré un lugar donde me pudieron informar de manera adecuada o me pudieron contener.
yo muchas veces he suplicado en el MEI que era madre soltera y que realmente necesitaba cobrar el dinero para poder costear el tratamiento de mi hijo. ¿Estás afiliada a algún sindicato? Sí, soy delegada de Citra Jucabá. Muchas gracias. Diputados, diputadas, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, diputado Tailiade. Gracias, presidenta. Buenas tardes, Liliana. Lo que quería, más que preguntarle, sí, ¿por qué no preguntarle? ¿Usted tendría algún problema en hacer llegar a la comisión todo el intercambio de mails a lo largo de este tiempo entre usted y la obra social? Teniendo en cuenta que prácticamente la comunicación era virtual, sobre todo en pandemia, bueno, a nosotros nos serviría tener esa documentación para hacer una evaluación general de la atención y eventualmente después pedir otra serie de pruebas. No sé si usted lo puede hacer cuando pueda, obviamente. Sí, no tengo ningún problema, porque son mails, algunos son viejos, pero bueno, los busco y los aporto, no tengo ningún problema. Gracias. Bien. Sí, diputada Vespasian. Liliana, dos cosas muy concretas. Uno, si nos puede decir quién es el responsable del área de discapacidad de la obra social. Y la segunda es desde el diagnóstico al tratamiento, teniendo todo el proceso que vos estuviste relatando, es si has solicitado en forma presencial alguna entrevista con algún auditor, con el área de autorización, para poder explicarle verbalmente cuál es tu realidad, para que no sea meramente un simple papel, ¿no? Sino poder darle rostro humano a la realidad que estás viviendo con tu hijo. La verdad que no sé quién está a cargo del área de discapacidad, porque siempre me atendieron las empleadas y nunca vino ninguna responsable a dar la cara. Yo explicaba todo el tiempo mi situación, de hecho ya me conocían porque sabían que la problemática que yo tengo, que justamente soy sostén del hogar y que mi hijo depende exclusivamente de mí. Y la verdad que nunca me recibió nadie de la obra social. Y una vez sí me hicieron ir a la parte de auditoría médica. Me recibió una persona, me dijo que mi expediente estaba para cobrar, pero nada más. No recuerdo el nombre de la persona. Una última pregunta. Sí. Si tuvieras que proponer, pensar de qué modo mejorar esta relación con la obra social, ¿qué propondrías? ¿Qué cosas ves que se podrían modificar? Los trámites burocráticos son sumamente engorrosos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. A mí en octubre y noviembre de acompañante terapéutico me rebotaron la factura de octubre y noviembre de acompañante terapéutico. Y me la rebotaron porque me dijeron que en la factura no figuraban los días en que iba la prestadora, ¿no? a mi casa. Cuando yo acompaño, ¿no?, a todo esto, la planilla de la obra social que dicen los días y las horas que atienden a mi hijo la acompañante terapéutica, con mi firma y con la firma de la profesional. Entonces digo, si yo estoy acompañando una planilla donde consta qué día y en qué horario la atendió la acompañante terapéutica a mi hijo, ¿por qué en la factura me la rebotan cuando dice que no figuran los días? Si lo he acompañado totalmente, fui a reclamar y no me supieron decir por qué me la habían rebotado. Me la rebotaron por el mero hecho de habérmela rebotado. La verdad, lo que estamos pidiendo, lo que queremos la mayoría de los afiliados y afiliadas a la obra social es que no sea tan burocrático el tema de los papeles. Digo, no tenemos que estar todo el tiempo justificando que nuestros hijos tienen un diagnóstico y tienen una condición. La verdad que agilizar y que sea mucho más rápido los trámites, y sobre todo los reintegros que los necesitamos.
¿Vos pensás que el retraso en los reintegros tiene que ver con algo financiero, económico, del manejo de la obra social? Y la verdad no sé cuál es la razón, pero no nos pagan. O sea, la verdad que necesitamos el dinero porque no lo usamos para irnos de vacaciones lo usamos justamente para la salud de nuestros hijos. Yo desconozco los fondos de la obra social, pero la verdad que la cuestión que nosotros no cobramos. No, por favor. Gracias, diputada Martínez. Diputado Tailiade. Sí, gracias, presidenta. No sé si dijo Liliana el monto mensual. No lo dijo. ¿Lo puede decir cuál es el monto mensual digamos, de lo cual después pide reintegros, ¿no? Es el costo mensual del tratamiento de su hijo, más o menos, y si lo puede discriminar. Bueno, actualmente mi hijo realiza un montón de terapias, psicopedagogía y fonoaudióloga, son prestadoras de la obra social, por consiguiente no pido el reintegro, pero psicólogo, acompañante terapéutico, terapia ocupacional y maestra integradora, tengo que solicitar el reintegro, porque de hecho, bueno, terapia ocupacional no conseguí de la obra social, me cansé de llamar y no obtuve una respuesta. La última reintegro que solicité en marzo, que todavía no me abonaron, es 211.000 pesos aproximadamente de las prestaciones de este mes.